La esposa de un director del FBI llamó a Trump. Trump había atacado su candidatura, diciendo que su marido, el director del FBI en ese momento, estaba usando su posición para favorecerla. Y ahora ella ha contraatacado. Pero esta es solo una de sus muchas acusaciones contra gente en el poder. Trump cree que el Estado profundo siempre va a por él. Pero hay mérito en su afirmación, especialmente después de su asesinato fallido y el que ha sacado a la luz graves acusaciones contra el servicio secreto en relación con dicho intento de asesinato de Trump. Así que la pregunta ahora es, ¿los puentes quemados de Trump han vuelto para cazarle? Pues averigüémoslo en este vídeo. El FBI bajo escrutinio. Antes de la investigación sobre el asesinato de Trump, él y el FBI tuvieron algunos problemas. Por ejemplo, Jill McCabe, pediatra de urgencias y esposa del exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe, se encontró en el punto de mira tras convertirse en el blanco de las críticas públicas del presidente Donald Trump. Trump atacó repetidamente a Andrew McCabe, acusándole de parcialidad política debido a la candidatura de Jill como demócrata a un escaño en el Senado por Virginia en 2015, una carrera que finalmente perdió. Jill McCabe, en un sentido artículo de opinión para el Washington Post, expresó el dolor y la frustración causados por lo que ella llamó las mentiras destructivas de Trump. Describió los incesantes ataques a la reputación de su familia como más que horribles, compartiendo cómo la terrible experiencia la mantuvo despierta por la noche. Jill señaló que su decisión de presentarse a las elecciones se basó en el deseo de ayudar a la gente, en particular a través de su defensa de la ampliación de Medicaid. Sin embargo, esta decisión fue tergiversada y utilizada en contra de la carrera de su marido y del propio FBI. Las acusaciones de Trump se centraron en la idea de que la campaña política de Jill, que recibió donaciones de grupos vinculados al exgobernador de Virginia Terry McAuliffe, influyó de alguna manera en el trabajo de Andrew McCabe en el FBI, en particular en la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Jill negó firmemente estas acusaciones, señalando que su marido no tuvo ninguna participación en su campaña, más allá de una foto familiar en una camiseta de campaña. Subrayó que las acusaciones no solo eran falsas, sino que carecían de sentido, ya que la participación de Andrew en la investigación sobre Clinton se produjo después de que la campaña de ella hubiera terminado. Sin embargo, los ataques contra Andrew McCabe no solo empañaron su reputación, sino que también condujeron a su despido por parte del fiscal general Jeff Sessions, apenas unos días antes de que tuviera derecho a recibir todos los beneficios de la jubilación. Andrew McCabe cree que fue atacado como parte de un esfuerzo más amplio para socavar la independencia del FBI mientras investigaba la campaña de Trump por posibles vínculos con Rusia. En su artículo de opinión, Jill McCabe también habló de cómo el último año y medio había sido una pesadilla para ella y su familia. No podía comprender cómo el presidente y otros podían difundir mentiras tan perjudiciales sobre ella. A pesar de los incesantes ataques, Jill se mantuvo firme en sus acciones, insistiendo en que se presentó a las elecciones por razones legítimas, no por ningún propósito oculto. Quería que la gente supiera que la narrativa utilizada para atacarla a ella y a su familia era completamente absurda. Pero cuando Trump estuvo a punto de morir, sus roces con ellos en el pasado no importaron. Todo el mundo quería respuestas. El FBI está tratando el caso tanto como un intento de asesinato como un posible incidente de terrorismo doméstico, teniendo en cuenta la gravedad del ataque y el objetivo de alto perfil involucrado. Puedo decirles que si están preguntando si la violencia en el Capitolio el 6 de enero fue parte de alguna operación orquestada por fuentes o agentes del FBI, la respuesta es no. El tirador, Thomas Crooks, un joven de 20 años de Pensilvania, ha sido descrito por el FBI como un individuo de notable inteligencia, pero con limitadas conexiones sociales. Crooks obtuvo una puntuación superior a 1500 en su examen preuniversitario SAT, lo que indica un alto nivel de capacidad académica. A pesar de sus proezas intelectuales, Crooks mostró signos de posibles trastornos no diagnosticados durante su juventud, como un movimiento repetitivo de balanceo observado por testigos durante sus años de instituto. Sin embargo, nunca recibió un diagnóstico formal. Sin embargo, uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la falta de un móvil claro. El FBI aún no ha determinado por qué Crooks decidió atacar a Trump en el mitin. Su actividad en Internet antes del ataque reveló búsquedas tanto de políticos demócratas como republicanos, lo que sugiere que su decisión de atacar a Trump podría haber sido más oportunista que ideológica. Esta incertidumbre sobre sus motivos dificulta que los investigadores comprendan plenamente los motivos del ataque. Fue un fallo de seguridad catastrófico que lo que ocurrió recientemente fuera un intento de asesinato.
¿No estás de acuerdo con eso? Bueno, creo que la exdirectora Chittle ya ha reconocido públicamente que fue, y creo que sus palabras fueron un fallo operativo importante. El rifle estilo AR-15, utilizado en el tiroteo, fue comprado legalmente, aunque el proceso de adquisición implicó una transacción inusual. Crooks pagó a su padre $500 por el rifle varios meses antes del ataque. El día del incidente, Crooks recuperó el arma de fuego de manos de su padre antes de dirigirse al lugar del mitin. El FBI no ha sugerido que el padre de Crooks actuara ilegalmente al vender el arma a su hijo, pero la naturaleza de la transacción plantea interrogantes sobre la dinámica dentro de la familia y las intenciones de Crooks durante la compra. ¿Hubo alguna señal de advertencia, Matthew? Sin comentarios. ¿Cómo lo lleva Mary? Sin comentarios. La investigación del FBI ha sido exhaustiva, con casi 100 entrevistas con personal de las fuerzas de seguridad, asistentes al evento y otros testigos. Se sentaba solo en el almuerzo. Era un marginado. Es como cualquier persona normal. En una reunión privada con Trump, los agentes del FBI proporcionaron al expresidente detalles no revelados previamente sobre la investigación. Trump fue informado sobre los antecedentes de Crooks, incluida su elevada inteligencia y un posible trastorno no diagnosticado. El FBI también informó a Trump de que habían accedido a 3 cuentas de correo electrónico extranjeras utilizadas por Crooks, gracias a las contraseñas almacenadas en su ordenador. Sin embargo, estas cuentas revelaron poco más que información relacionada con la compra de armas y munición, sin ofrecer ninguna pista sobre una conspiración más amplia o influencias externas. Trump también quería conocer la cronología exacta del atentado, incluida la forma en que Crooks consiguió situarse en la azotea de un edificio cercano con un rifle. «Hemos abatido a uno. Tenemos a alguien herido». Las fuerzas del orden explicaron que, aunque se les había alertado de la presencia de una persona sospechosa cerca del lugar de la concentración, la primera confirmación de que Crooks estaba en el tejado se produjo solo unos minutos antes de que abriera fuego. La rápida respuesta de un francotirador del servicio secreto, que neutralizó a Crooks con un solo disparo a los pocos segundos de identificarlo, fue crucial para evitar una tragedia mayor. La agencia también está examinando fragmentos de bala y otras pruebas físicas del lugar de los hechos para reconstruir los acontecimientos con todo detalle. Por el momento, no hay pruebas que sugieran que Crooks tuviera cómplices o que sus acciones formaran parte de un complot más amplio. Pero ahora mismo, ni siquiera es el FBI el que más está sintiendo el calor. Ahora mismo es él. Servicio secreto, bajo fuego. El 23 de julio de 2024, Kimberly Chittle, directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dimitió tras las intensas críticas bipartidistas por un importante fallo de seguridad que estuvo a punto de provocar el asesinato del expresidente Donald Trump. El intento de asesinato fue llevado a cabo por Thomas Matthew Crooks, de 20 años, que consiguió situarse a menos de 135 metros de Trump y efectuar disparos desde la azotea de un edificio cercano. Este fallo de seguridad se produjo a pesar de las amenazas iniciales contra Trump, incluidas las de actores internacionales como Irán, que habían llevado a extremar las medidas de seguridad. Esto fue un intento de asesinato. Le debe respuestas al pueblo. Tras el incidente, Chittle admitió la gravedad del mismo. Dijo que el reciente intento de dañar al presidente Trump fue el mayor lío que ha tenido el servicio secreto en años. Aún así, Chittle no quiso dimitir de inmediato. Pensó que era la persona adecuada para mejorar la agencia. Pero eso no cambió nada. La reticencia de Chittle a dimitir fue recibida con duras críticas desde ambos lados del pasillo político. Durante su testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, Chittle se enfrentó a un escrutinio bipartidista por el fracaso de la agencia a la hora de asegurar el lugar de la concentración. El presidente del comité, el republicano James Comer, y el demócrata de mayor rango Jamie Raskin encabezaron la acusación, instándola públicamente a dimitir. En una carta conjunta, criticaron a Chittle por no dar respuestas satisfactorias a preguntas básicas sobre los preparativos de seguridad del servicio secreto y su respuesta durante el evento. ¿Fue un fracaso colosal? Fue un fracaso. ¿Sí o no? Fue un fracaso colosal, es la pregunta. ¿Sí o no? Esta es una serie de preguntas de sí o no. ¿Fue un fracaso colosal, sí o no? Sí. A pesar de la presión, Chittle mantuvo que estaba comprometida a abordar los problemas dentro de la agencia, afirmando que pensaba que era la mejor persona para dirigir el servicio secreto en este momento. El edificio estaba fuera del perímetro el día de la visita, pero, de nuevo, ese es uno de los aspectos que queremos examinar durante la investigación. A medida que aumentaban las críticas, la posición de Chittle se hacía cada vez más insostenible. El 23 de julio anunció su dimisión, reconociendo la necesidad de un nuevo liderazgo en el servicio secreto.
Sin embargo, la dimisión de Chittle no ha puesto fin al escrutinio del servicio secreto. El presidente de la Cámara de Representantes ha creado un grupo de trabajo bipartidista formado por 7 republicanos y 6 demócratas para investigar el intento de asesinato y los problemas más generales del servicio secreto. Este grupo de trabajo colaborará con las investigaciones en curso del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Los legisladores han señalado que la investigación sobre los fallos del servicio secreto dista mucho de haber concluido. El 23 de julio de 2024, Ronald Rowe asumió el cargo de director en funciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, entrando en un puesto lleno de intenso escrutinio. Toda la atención destinada a Chittle fue directamente a él. Para empeorar las cosas, un informante anónimo presentó graves acusaciones contra el Servicio Secreto y, por extensión, contra Rowe. Según el denunciante, el principal agente encargado de la seguridad de Trump en el mitin de Butler carecía de experiencia y no aplicó medidas de seguridad fundamentales. La inexperiencia de este agente, junto con lo que el denunciante describió como importantes infracciones del protocolo, crearon las condiciones que permitieron al tirador aprovecharse de los fallos de seguridad. Para aumentar la controversia, el denunciante afirmó que la División de Contravigilancia, CSD, del Servicio Secreto, responsable de las evaluaciones previas al acto, estuvo notablemente ausente de la concentración. Esta ausencia era especialmente preocupante, ya que se alegaba que el propio Rowe había dirigido recortes sustanciales a la CSD, reduciendo su plantilla en un 20%. Estos recortes, según el denunciante, contribuyeron directamente a que no se protegiera adecuadamente el lugar de la concentración. Una de mis primeras acciones como director en funciones fue viajar al lugar del Butler Farm Show para entender mejor cómo falló nuestra protección. El senador Josh Hawley, de Missouri, que ha criticado duramente la gestión de la situación por parte del Servicio Secreto, no tardó en hacer suyas las afirmaciones del denunciante. En una carta a Rowe, Hawley expresaba su profunda preocupación por los aparentes fallos de seguridad de la agencia y pedía la suspensión inmediata y la investigación del agente que dirigía el mitin de Butler. La carta de Hawley también señalaba informes preocupantes de represalias dentro del Servicio Secreto contra aquellos que habían planteado preocupaciones sobre la seguridad en los eventos de Trump. Bajo una presión cada vez mayor, Rowe compareció ante el Congreso para abordar los fallos de seguridad que casi le cuestan la vida a Trump. ¿No es prima facie que alguien ha fallado? Le dispararon al expresidente. Señor, esto podría haber sido nuestro depósito de libros escolares de Texas. He perdido el sueño por eso durante los últimos 17 días como... Entonces despida a alguien. En su testimonio, Rowe no evitó reconocer los errores cometidos por el Servicio Secreto. Admitió que hubo importantes problemas de comunicación el día del mitin, lo que contribuyó a que la agencia no respondiera eficazmente a la amenaza planteada por Crooks. Una de las revelaciones más alarmantes del testimonio de Rowe fue el mal funcionamiento de un sistema crítico contra drones que podría haber detectado el uso por parte de Crooks de un dron para explorar el lugar del mitin. Rowe describió un problema de conectividad que impidió que el sistema se desplegara a tiempo, un fallo que podría haber permitido a Crooks situarse sin ser visto en la azotea desde la que finalmente disparó. Rowe también mostró su profundo pesar por el hecho de que información vital sobre un individuo sospechoso cerca del lugar de la concentración no llegara a los canales apropiados del Servicio Secreto. Pintó un cuadro de una agencia luchando con las barreras de comunicación interna, que en última instancia dejó al expresidente vulnerable a los ataques. Realmente, mi pregunta es, ¿cuántas veces ha ocurrido esto en otros mítines, en los que hay media docena de fotos y 90 minutos de gente hablando de una persona sospechosa? Simplemente no puedo imaginar que sea realmente común. A pesar de sus admisiones y de su compromiso con las investigaciones en curso, Rowe se enfrentó a duras críticas de los legisladores, en particular del senador Hawley, que exigió saber por qué nadie había rendido cuentas todavía. ¿La respuesta de Rowe? Dijo que estaba esperando a que concluyeran las investigaciones antes de tomar decisiones en materia de personal. Pero esto hizo poco para satisfacer a aquellos que sentían que era necesaria una acción inmediata. Sin embargo, una cosa está clara. Rowe se encuentra en una posición cada vez más peligrosa. Sus esfuerzos por responsabilizar al Servicio Secreto y llevar a cabo reformas se han visto ensombrecidos por la exigencia pública de consecuencias inmediatas para los responsables de los fallos de seguridad. La frustración se ve agravada por la falta de despidos o dimisiones en el seno de la agencia, lo que ha dado lugar a crecientes peticiones de dimisión de Rowe. El corto periodo de Ronald Rowe como director en funciones ha sido de todo menos tranquilo. Los retos a los que se enfrenta son inmensos, y el futuro del Servicio Secreto y su carrera penden de un hilo.
Todavía está por ver si podrá conducir a la agencia a través de esta crisis y salir de ella con su reputación intacta. Lo que es seguro, sin embargo, es que las medidas que tome en las próximas semanas y meses tendrán implicaciones de gran alcance para el servicio secreto y su misión de proteger a los líderes de la nación. Una cosa está clara: hay un cambio en el panorama político. He visto este mundo cambiar tanto en mis años, y simplemente me preocupa lo extremo que se está volviendo todo. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin en Pensilvania provocó diversas reacciones que se extendieron rápidamente por las redes sociales y los debates políticos. «Tenemos a uno abatido. Tenemos a alguien herido de bala». Pocos minutos después del intento de asesinato, Internet se convirtió en un caldo de cultivo de memes, desinformación y teorías conspirativas. Al igual que en anteriores tragedias nacionales, la falta de información inmediata y verificada dio lugar a una especulación desenfrenada. En las redes sociales, sobre todo en las frecuentadas por grupos políticos muy activos, se multiplicaron los mensajes absurdos y malintencionados. Los teóricos de la conspiración se apresuraron a atribuir el atentado a diversas motivaciones políticas, y algunos afirmaron que se trataba de una operación de bandera falsa orquestada por el gobierno para justificar nuevas medidas represivas contra las libertades civiles. Otros acusaron falsamente al presidente Joe Biden o al Partido Demócrata de orquestar el atentado para eliminar a Trump del panorama político. Esta avalancha de desinformación, aunque confinada en gran medida a círculos reducidos y políticamente activos, tenía el potencial de influir en la percepción pública y avivar aún más la división. El fenómeno de la cultura meme también desempeñó un papel importante en la configuración de la narrativa. Los memes que presentaban a Trump como un mártir o un héroe contra las fuerzas del mal se extendieron como la pólvora. Una imagen concreta de Trump, con la cara ensangrentada, el puño en alto y una bandera estadounidense de fondo, se convirtió rápidamente en un símbolo icónico de su campaña para 2024, encarnando los temas de la resistencia y el desafío. La imagen de Trump ensangrentado pero desafiante, con la bandera estadounidense ondeando tras él, cautivó la imaginación de sus seguidores y se convirtió en un grito de guerra para su campaña electoral de 2024. Esta imagen adquirió rápidamente vida propia, simbolizando no solo la supervivencia de Trump, sino también la de su movimiento político. La imagen circuló ampliamente por las redes sociales, se adoptó como foto de perfil e incluso se estampó en camisetas y carteles. Para muchos, esta imagen cubría la narrativa de Trump como un luchador, alguien que ha resistido los incesantes ataques de los medios de comunicación, el Estado profundo y ahora un ataque físico. Esta percepción fue especialmente resonante entre su base, que durante mucho tiempo lo ha visto como un campeón que se enfrenta a una clase dirigente corrupta. El simbolismo de la cara manchada de sangre y el puño en alto también estableció paralelismos con figuras históricas que se han enfrentado a daños físicos en la búsqueda de su causa, consolidando aún más la imagen de Trump como una figura similar a un mártir a los ojos de sus partidarios. Sin embargo, tras el atentado, el presidente Joe Biden pronunció un discurso desde el despacho Oval en el que hizo un llamamiento para reducir la violencia política y enfriar la acalorada retórica que ha llegado a definir el clima político actual. En su discurso, Biden tuvo que hablar de cómo los desacuerdos políticos nunca deben llegar a la violencia, instando a los estadounidenses a rechazar el extremismo y abrazar el civismo. Afortunadamente, antes, Trump no está herido de gravedad. Hablé con él anoche, estoy agradecido de que se encuentre bien, y Jill y yo le tenemos a él y a su familia en nuestras oraciones. Sin embargo, el discurso de Biden fue muy contestado por los líderes republicanos, que le acusaron a él y al Partido Demócrata de contribuir al ambiente que hizo posible el intento de asesinato. Los críticos señalaron la retórica del Partido Demócrata, advirtiendo de los peligros de una segunda presidencia de Trump, incluido el temor de que pudiera socavar las instituciones democráticas o convertirse en un dictador. Estas advertencias, argumentaron, crearon un clima de miedo y hostilidad que podría incitar a la violencia. Los republicanos también señalaron los comentarios privados de Biden a los donantes, en los que supuestamente sugería intensificar los ataques contra el historial de Trump, calificándolo de poner una diana en Trump. Esto, junto con la mayor atención prestada a los problemas legales de Trump y a su destitución, fue considerado por algunos como una forma de avivar el fuego de la animadversión política. Permítanme abordar una conspiración directamente. El francotirador del servicio secreto neutralizó al agresor segundos después de que éste disparara su arma. Ese contrafrancotirador tenía plena discreción para usar la fuerza letal para detener a un atacante
y no necesitó pedir autorización para disparar. Ahora, este intento de asesinato ha alterado fundamentalmente la trayectoria de la campaña presidencial de 2024. Antes del incidente, la atención se había centrado en las luchas internas de Biden, como la preocupación por su edad y su actuación en los debates, así como en los esfuerzos del Partido Demócrata por encontrar un candidato alternativo viable. Sin embargo, el atentado cambió radicalmente la narrativa, situando a Trump y la cuestión de la violencia política en el centro de la conversación nacional. En respuesta al atentado, la campaña de Biden tomó la decisión estratégica de suspender toda la publicidad negativa contra Trump, reconociendo la posible reacción violenta que podría derivarse de aparecer atacando a un hombre que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato. Este movimiento, aunque pretendía mostrar respeto por la gravedad de la situación, también mostró el delicado equilibrio al que se enfrenta ahora Biden en su campaña. Pero cuando Biden se retiró, todo cambió. Hay un momento y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para nuevas voces, voces frescas. Sí, voces más jóvenes, y ese momento y lugar es ahora. La posible nominación de Kamala Harris como candidata presidencial del Partido Demócrata es un hito histórico. Como primera mujer negra y persona de ascendencia sudasiática que ocupa el cargo de vicepresidenta, su candidatura a la presidencia representa un gran cambio en el panorama político estadounidense. El ascenso de Harris es especialmente significativo en un país donde las barreras raciales y de género han limitado durante mucho tiempo las oportunidades políticas. Si ganara la presidencia, sería un gran momento. Esta candidatura histórica ha generado una oleada de entusiasmo, especialmente entre los principales grupos demócratas, incluidos los votantes negros, las mujeres y los grupos demográficos más jóvenes. Los datos de las encuestas indican un aumento de los índices favorables a Harris, sobre todo después de que Biden decidiera echarse a un lado, alegando preocupaciones sobre su edad y su viabilidad para un segundo mandato. Su campaña ha experimentado un notable aumento en la recaudación de fondos y la asistencia a mítines, con muchos votantes demócratas animados por la posibilidad de romper varios techos de cristal simultáneamente. Harris es conocida por su estilo de liderazgo duro y ambicioso, características que han definido su carrera política desde sus días como fiscal hasta su mandato como vicepresidenta. Sin embargo, esta misma asertividad ha suscitado críticas. Su historial como fiscal, especialmente durante su etapa como fiscal general de California, ha sido un foco de críticas. Las facciones progresistas del Partido Demócrata han expresado su preocupación por sus posturas en cuestiones como el encarcelamiento masivo y su reticencia inicial a adoptar reformas más radicales de la justicia penal. Del mismo modo, sus posturas en materia de inmigración han sido controvertidas, y los críticos señalan su gestión de las cuestiones migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México como un punto débil de su cartera. A pesar de estos retos, Harris ha sido una firme defensora del derecho al aborto, especialmente tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade. Además, sus esfuerzos por crear coaliciones dentro del partido, especialmente entre grupos minoritarios y de mujeres, han contribuido a consolidar su posición como figura unificadora, capaz de congregar a un electorado diverso. Una de las ventajas significativas de Harris sobre sus potenciales rivales dentro del Partido Demócrata es su amplia experiencia en política exterior. Como vicepresidenta, ha estado muy implicada en iniciativas diplomáticas clave, como la gestión de las relaciones con los países centroamericanos para abordar los problemas migratorios y la representación de Estados Unidos en foros internacionales críticos. Esta experiencia, unida a su gran notoriedad, la posiciona favorablemente frente a otros aspirantes demócratas, como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Sus credenciales en política exterior, en particular su firme postura ante la invasión rusa de Ucrania y su defensa de los valores democráticos en todo el mundo, la distinguen de otros posibles candidatos que pueden carecer del mismo nivel de exposición internacional. Esta ventaja es crucial en unas elecciones generales contra un oponente experimentado como Donald Trump, que ha mantenido una fuerte presencia en la arena política. A pesar de estos puntos fuertes, Harris se enfrenta a importantes retos para unificar al Partido Demócrata y presentar una visión convincente al electorado estadounidense. Un área crítica en la que debe mejorar sus mensajes es en cuestiones como la delincuencia, la inflación, la economía y la inmigración. Las inquietudes económicas a las que se enfrentan muchos estadounidenses requieren una estrategia de comunicación clara y eficaz que aborde estas preocupaciones y ofrezca soluciones tangibles. Además, las anteriores posturas izquierdistas de Harris durante su candidatura presidencial de 2019 pueden presentar dificultades para atraer a los votantes moderados e independientes.
Conciliar sus anteriores posturas progresistas con una agenda más amplia y centrista que pueda ganarse a los votantes indecisos será un delicado acto de equilibrio. Otro obstáculo importante para Harris será gestionar las divisiones del Partido Demócrata en torno al conflicto entre Israel y Gaza. El partido está profundamente dividido, con los progresistas abogando por un alto el fuego y una condena más enérgica de las acciones militares israelíes, mientras que los centristas y las figuras del establishment mantienen una postura pro-Israel más tradicional. Harris tendrá que sortear estas divisiones con cuidado, ofreciendo un enfoque matizado que alinee los llamamientos a la paz y la protección de la vida de los civiles con el apoyo general de la administración a Israel. Equilibrar estos puntos de vista contrapuestos sin alienar a los principales electores será importante para Harris en los próximos meses. De ello dependerá no solo su futuro político, sino también el rumbo del Partido Demócrata y de la nación en los próximos años. Gracias por vernos. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante.